Ahora sí, buenas tardes formalmente a todos. Vamos a comenzar la clase. Bueno, cuéntenme un poco cómo anduvimos con la entrega de los textos en el aula, con el trabajo grupal. ¿Cómo anduvo eso? Veo que están todos entregados, porque acá me dice 10, la banderita me indica que todos entregaron la consigna, pero bueno, la pregunta apunta a cómo trabajaron en equipo, pudieron ponerse de acuerdo fácil sobre qué textos utilizar. Eh, ¿Cómo funcionó la dinámica de grupo? Bueno, cuéntenme ustedes a ver qué les pareció esta primera actividad. Sin novedades. Ok, bien. Mejor, ya me daré cuenta cuando vaya a ver los textos que han elegido. Eh, Tenían una tarea pendiente de la clase pasada. ¿Recuerdan? Que era leer la teoría de Relative Clauses, Defining and Non-Defining Relative Clauses y hacer una página y un poquito más de ejercicios en el cuadernillo. ¿Pudieron hacerlo? Gaspar me dice que sí, María me dice que sí, Gabriel, muy bien, Yo no, Jonathan, profe. yo no, me dice Jonathan, no, Fabricio, sí, Agostina, sí, Leandro, Sí, profe. Sí, sí, muy bien, algunas. Tamara, pero ustedes son los mejores del mundo. Tengo 8, 9 de 10. Casi, casi perfecto. Vamos a ver ahora qué hicieron. Ahora vamos a chequear, ¿no? Pero bueno, yo tengo fe, tengo fe. A ver. Bueno, decía, el uno, lea las oraciones relacionadas al deporte, identifique los pronombres relativos, que son esas palabritas que conectan a las defining and non-defining relative clauses, especifique a qué o a quién o a dónde hacen referencia y luego traslade las oraciones al castellano. Yo tenía un ejemplo que era biomechanics can be used in the design of sports equipment, clothing, shoes and the fields and facilities where sports are played. Y acá tenía el where marcado en negrita, que ese era el relative pronoun. Y acá, ¿cómo sería la resolución? Bueno, primero identifica que el where es el relative pronoun y a qué hace referencia. Dice, el pronombre where hace referencia a los campos y las instalaciones, porque where es dónde, entonces va a hacer referencia a un lugar. Y el trasladarlo al castellano lo hizo de la siguiente forma. La biomecánica se puede utilizar en el diseño de equipos deportivos, ropa, calzado y campos e instalaciones donde se practican los deportes. A ver, vamos de a uno. Yo voy a ir nombrando de a uno y cada uno va a ir haciendo uno. A ver, Gaspar, en la B, que dice Manchester City is the club that won the Premier League last season. ¿Cómo lo resolviste? A ese lo resolví y puse el DAT como Ok. el El relative eh, pronoun. relative, no, Yo te no me ayudo sigue con la el relative nombre. pronoun. El that El sería DAT el relative hace, pronoun. O la hace palabrita que referencia une el al, campo. Y hace referencia al club. hace referencia a the club. Y ¿Sí? Si la yo me voy más traducción, para atrás, obviamente the club es Manchester City, ¿no? Pero bueno, the club era la referencia más cerquita que tenía. Es el club que... ¿Y cómo lo interpreto en castellano, Gaspar? A ver. puse que el Manchester City es el club que ganó la Premier League la temporada pasada. Excellent, very good. Vamos a la C, María. A sports expo is a place where you get the chance to find out about or try out lots of different sports. ¿Cómo interpretaste esa? Yo puse que es una defining clause o All right, clause. close, yes. Eh, eh, la traducción puse una feria deportiva es un lugar donde tenés la oportunidad de conocer o probar muchos deportes diferentes. Y el Bien, pronombre puse que es where y hace referencia al lugar que sería la feria deportiva. bien. Where hace referencia a un lugar que sería a place, que lo tengo antes. A place es un lugar donde, Ujú. y obviamente el lugar era a Sports Expo, que es la exposición deportiva. Muy bien, María.
Vamos a borrar todos los dibujitos. Vamos a la D. Leandro. The winner is the player whose bow gets the closest to the jack. ¿Cómo le interpretaste, Leandro, a esa? A ver. The relative pronouns, el who Sí. hace referencia a Sergio Auger. No, no, la Y, D, la D. perdón, La D, la D. el, el whose hace referencia al jugador, al, no, al Who's jugador, al ganador. the winner y the Sí, player. Muy bien. Podemos decir que es the winner or the player. El jugador que o quién. Sí, muy bien. y lo interpreté después. El ganador es el jugador cuyo tazón queda más cerca del jack. Claro, no entiendo de qué deporte está hablando. ¿Sí? Usted entiéndame que yo por ahí de deporte no sé. Mm. Tendríamos que ver de qué deporte está hablando. Hoy, creo que a la mañana me dijeron el deporte y ahora no me lo acuerdo. eh, ¿En qué deporte se llaman así los elementos? ¿Alguien identifica el deporte? Creo que Puede es ser bochas. de Bocha, las bocha. bochas, sí, me dijeron que la bocha, como que el bowl era la bocha Es y la the jack bocha era y el el jack es bochín. el bochín. El All bochín, right, sí. thank you, Gaspar, me hiciste acordar, sí, me habían nombrado las bochas. Muy bien. Vamos a la E. Gabriel, ¿lo tenés? Sí, Gabriel sí. A ver, la E. Dice Sergio Oger, que podría ser Sergio Agüero, pero no le pusieron Agüero, who has 7 goals already this season, will be in action on Saturday. En la E puse el Who como referencia que hace a Sergio Auger, y la traducción sería Sergio Auger, eh, quien ya tiene 7 goles esta temporada, estará en acción el sábado. Muy bien, who es el relative pronoun y se refiere a Sergio Oger, que es el jugador. Muy bien. Profe, Perfecto. ¿le puedo hacer Sí, una consulta? sí, por supuesto. Quería saber si podemos ir haciendo un glosario de las palabras por ahí que no tenemos en cuenta para poder usarlas en el parcial. Años anteriores, los otros profesores nos dejaban hacer un glosario para tener nosotros por ahí palabras que no tenemos muy bien vistas y bueno, quería saber si se podía hacer eso ahora o no. Gabriel, mira, bueno, ahí tenemos dos cuestiones. Hacer un glosario siempre ayuda. Hacer un glosario siempre ayuda, así que eh, yo les diría que el que quiera hacerse un glosario, háganse un glosario, no hay ningún problema. Lo que sí, no se puede usar durante el parcial. Yo me lo puedo hacer el glosario. ¿Por qué? Porque después en el parcial va a haber un texto particular. eh, Y en el diseño del parcial muy probablemente tengan vocabulario de ayuda o de soporte o palabras que le vamos a proveer como glosario. Nosotros le vamos a poner como palabras claves y le vamos a dar un vocabulario mínimo de ayuda para economizar tiempo, digamos, ¿no? Dentro del parcial, para que no tengan que buscar todo, si les parece, ¿sí? Pero como no sabemos qué texto nos va a tocar, el glosario también es muy particular, porque yo por ahí tengo palabras que yo sé y mi compañero no, mi compañero por ahí sabe palabras que yo no, entonces hacer un glosario general es difícil porque cada uno tiene conocimientos distintos. Entonces cada uno puede hacerse un glosario y estudiar esas palabras y seguramente si están relacionadas al deporte va a ser de mucha ayuda y en los parciales, dentro de la medida de lo posible, vamos a tratar de darles algún vocabulario de ayuda. ¿Sí? Bien. No sé si respondí a tu pregunta, Gabriel, y te quedas más tranquilo ahora. Sí, sí, está bien, profe. Bien. Vos hacete tu glosario, ¿eh? Y andá practicándolo, que eso te va a ayudar, obvio. ¿Ok? Y el que lo quiera hacer, lo hace. Bueno, pero no se puede usar en el parcial porque, bueno, los apuntes, digamos, personales, eso no se puede tener salvo un diccionario. El diccionario sí se puede tener. ¿Sí?
Bien, vamos a la F. Leandro. ¿Vos ya participaste, Leandro? Perdón. ¿O ya te pregunté? Creo que sí. Sí, para que voy a mover la Sí, justo camarita para el había hecho costado. la Thank D. you. Fabricio. Extreme sports are activities which are associated with an adrenaline rush that is felt by the participants. Yo de pronombre puse a which, que se Okay. refiere a activities, a las actividades. Y All en right. castellano sería, Bien, los sí. deportes extremos son actividades que están asociadas con una descarga de adrenalina que siente el participante. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene algo distinto de lo que dijo Fabricio? Puede ser que that también sea una que tenga Bien, dos yo significados. puedo interpretar que hay dos en esta oración porque tengo el that, que sería que, y lo puedo asociar con qué a ese that. Descarga de adrenalina. Bien, con an adrenaline rush, que sería una descarga de adrenalina. Muy bien. O un pico de adrenalina. Muy bien, thank you. Tamara, ya que estamos ahí. ¿Qué? Profe, Sí, en ese María. caso, por ejemplo, si nosotros tenemos que responder, sea en el parcial o en algún trabajo, ¿tendríamos que poner los dos o el primero que tengamos ahí? Y en realidad yo debería identificar los dos, si hay dos. Porque generalmente si hay dos es para que identifiquen los dos. ¿Sí? O sea, yo busco los que puedo, los que encuentro. ¿Sí? Y si encuentro uno, pongo uno, si encuentro dos, pongo dos. No todas las oraciones van a tener dos, pero hay algunas que sí, y si en algunas sí, debo marcar. Si encuentro uno, por ahí leo un cachito más porque por ahí encuentro otro. ¿Sí? Bien. Perdón, recién estaba con Tamara, ¿puede ser, Tamara? Para que te me fuiste de la camarita ahí. The student whose dog has run away has gone to look for it. Yo puse que el pronombre whose Ujú, hacía referencia al estudiante ujú. y traduje como el estudiante cuyo perro se ha escapado ha ido a buscarlo. Muy bien. H. Vamos, básicamente, a ver quién está por ahí. Eh, Agostina. The woman whom I called this morning was my secretary. De la H, el relative pronoun puse como woman, que hace referencia a la mujer. Y lo traduje como la mujer a quien llamé esta mañana era mi secretaria. Muy bien. Very good. Gabriel, la I. He won the world championship, which proves that he's a great fighter. En ahí puse which, hace Ajá. referencia a la oración anterior, o sea, lo que está detrás de la coma, y dice el hecho de que ganó el campeonato mundial. Muy Ah, bien. El hecho entonces de que ganó, él ganó el campeonato mundial, lo cual prueba que es un gran peleador. El which hace referencia a esta situación. a He que won the ganó World el campeonato. Championship. A toda la situación. He won the World Championship. Ganó el campeonato mundial. Lo cual prueba que es un gran peleador. ¿Y lo cual qué? La situación anterior, toda la situación. Que ganó el campeonato del mundo. ¿Ok? Muy bien. Bien. Vamos para abajo. Nos quedaba la J que está en la otra página, que era la única que yo tenía que interpretar en la otra página. Dice, obesity is a condition characterized by excess body weight. One of the methods most commonly used to assess where one falls in the body mass index, BMI, which measures the ratio between their height and weight. A ver quién estaba ahí en la camarita. Vamos al principio.
Gaspar, Así yo en eso también identifiqué dos, bien. el where y el which. Where Em, y which. y which. Sí, sí, el where me hacía referencia al nivel de peso en el que uno cae, digamos, en el índice, y Ujú. el which al índice de masa corporal. Muy bien. Entonces, el which al índice de masa corporal y el where sería, bueno, en el índice, ¿no? El índice de dónde cae uno en la escala, dónde se ubica uno en la escala esa, ¿no? En cuál, el cuál es el which, que es el índice de masa corporal, y el where es el dónde uno se ubicaría. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y Excelente. la traducción Decime, sería Gaspar. obesidad. La traducción sería, Dale. la obesidad es una condición caracterizada por un exceso de peso corporal. Uno de los métodos más utilizados para evaluar en qué categoría se encuentra una persona es el índice de masa corporal, el cual mide la relación entre la altura y el peso. All right. Very good, Gaspar. Bueno, ahora voy a compartir la clase 4. Denme un segundito. Bueno, acá deberíamos estar viendo ya la clase 4. ¿La ven en su pantalla? ¿La están viendo? Sí, bien. En la clase 4 está la presentación del primer trabajo práctico obligatorio individual. Individual, cada uno debe entregar el suyo, esto no es grupal. Y no tiene nada que ver con el TIF. ¿Sí? Y este trabajo práctico lo que tiene es una característica. All right. Tiene una característica que es repasar todo lo que vimos antes. Las tres clases anteriores tienen cada una algún puntito a evaluar, por ejemplo, palabras con ing, verbos modales, voz pasiva, relative clauses. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que analizar en este texto o en este trabajo práctico, más las más la teoría y la parte práctica que nosotros fuimos aplicando al análisis de texto, como análisis de paratexto, elaboración de hipótesis de lectura, los componentes de la hipótesis de lectura, la elaboración de un resumen. Bueno, va a estar todo incluido. Es como un examen integrador de los cuatro, perdón, de las cuatro clases que vimos hasta ahora. Vamos a presentar esto con un video que grabó Analía presentando este trabajo práctico. A ver si se escucha y se ve bien. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro. En esta oportunidad no vamos a desarrollar ningún tema teórico porque lo que van a tener que hacer es trabajar ustedes. Bueno, la propuesta para esta clase es la realización del primer trabajo práctico individual obligatorio. Si bien van a tener obviamente los objetivos detallados, en la parte de desarrollo van a encontrar unas recomendaciones para tener en cuenta al momento de realizar el trabajo. Y en la parte de actividades tienen específico qué texto van a trabajar. ¿Sí? Van a trabajar con el texto 2 del cuadernillo. Presten atención a la fecha de entregas, a la forma de entrega, trabajen tranquilos, con tiempo. Tienen todo material para hacerlo en el aula. Fíjense que la guía de consignas que tienen que resolver a partir de la lectura del texto 2 retoma actividades, obviamente con un nuevo texto,
pero son actividades que ya fuimos trabajando, ¿sí? Expresiones referenciales, palabras con ing, relative clauses, voz pasiva. Entonces, tanto en el aula como en el cuadernillo tienen aportes teóricos de las distintas temáticas, tienen actividades, hemos realizado la puesta en común de todas las actividades previas, recuperen todo eso que se trabajó en el caso que lo necesiten para poder corregirse, autocorregirse antes de entregar el trabajo. Nuevamente les digo, respeten los plazos de entrega, el espacio por el cual se entrega y la nomenclatura que debe tener el archivo. ¿Sí? Cualquier duda, no duden en comunicarse con los tutores de cada comisión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana. Bueno, ahí estaba la introducción hecha por Ana del trabajo práctico, ¿sí? Ella explica muy bien todos los pasos a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener como parámetros, como objetivos para este trabajo? El empleo de estrategias de lectura, contextos de producción e inferencia temática, ideas centrales, conectores lógicos, voz pasiva, funciones de las palabras con ing, verbos modales, elaboración de un resumen y que las producciones en lengua materna sean coherentes y cohesivas. En cuanto al desarrollo, ¿sí? de la actividad, dice, bueno, primer trabajo práctico. En este primer trabajo práctico individual obligatorio, recuerden que es un requisito para promocionar tener los trabajos prácticos aprobados y que deben ser entregados en tiempo y forma. O sea que aquel que vaya camino a una promoción y esté aspirando a eso, esto es una condición obligatoria. Este trabajo consiste en la lectura y análisis del texto de la guía de lectura número 3 del cuadernillo. Ana, cuando hizo el video, mencionó el texto número 2, pero, digamos, fue por una equivocación, porque se cambió luego el orden de los textos y las guías a la hora de armar el cuadernillo. En su momento era el 2, lo que ahora ocupa es el número 3. Pero ustedes tengan en cuenta esto, es la guía número 3 en su totalidad. Donde dice guía de lectura número 3, que ahora lo vamos a ver, es eso en su totalidad, resolverlo y entregar. Luego de las actividades de análisis y relevamiento de información que deberán realizar una tarea de producción escrita, esta tarea consiste en la elaboración de un nuevo texto, un resumen. Después de hacer todas las actividades, la última actividad el resultado debe ser la elaboración de un resumen que sería un texto distinto, o sea, un nuevo texto. Yo elaboro un resumen del texto original, obviamente en castellano. ¿Ok? Bien, nosotros habíamos hablado de elaboración de resumen en clases anteriores y qué pasaba si un resumen era para mí, si era para socializar. En este caso ustedes tienen que pensar por ahí en el otro, en hacer un resumen que el otro pueda comprender y entender, ¿sí? Que es distinto de un resumen que yo me hago para mí, por ejemplo, como un apunte para estudiar, porque mientras lo entienda yo, ya está. El resumen que nosotros estamos planteando es un resumen para que lo lean otras personas y ahí tengo que tener en cuenta que la otra persona por ahí pudo no haber leído el texto, entonces yo tengo que contextualizarlo y explicarlo bien. Recomendaciones. Bueno, hacerlo con tiempo para poder releer, corregir y no andar apurado último momento. Respetar la pauta de trabajo individual y que no haya copia, que no haya dos trabajos iguales o similares, ¿sí? Porque eso se nota. Trabajen tranquilos y vayan viendo los aportes teóricos de las clases anteriores, porque todo lo que se les pide en esta guía ya se trabajó. Cumplan las pautas de entrega. Fecha, la actividad se cierra a una fecha límite que es la semana que viene, el 24, o sea que a partir de hoy tenemos 9 días, hoy que 15, sí, tenemos 9 días. Formato, si hice un archivo de Word, entregar un archivo de Word. Nombre del archivo tiene que tener su nombre y apellido. Por ejemplo, Bergani Gaspar TP1. Así se nombra el archivo. Y el espacio señalado quiere decir que vengan y lo entreguen acá en la actividad. No que lo entreguen por mensajería interna, no que lo manden por mail, sino que acá hay un espacio para entregar, entréguenlo ahí en la actividad. Controlar que esté bien escrito, en mayúscula, que quede claro, ¿sí? Que lo que yo produzca esté bien redactado. Eso como recomendación.
Cuando vamos a las actividades, dice, trabajo práctico individual obligatorio número 1, realicen este trabajo a partir de la guía de lectura número 3, Pros and Cons of Sports Competition at the High School Level, que va desde la página 25 del cuadernillo a la 29. ¿Sí? El trabajo debe ser enviado en un archivo de Word, por eso decía yo, respeten el formato, y deben respetar la siguiente forma de entrega, bueno, la fecha, el archivo de Word, nombrar al trabajo con su nombre y apellido, y que diga TP1, y entregarlo ahí en el enlace, donde dice enlace, o ir a donde dice trabajo práctico individual, y ahí van a tener el espacio para entregar. ¿Ok? Vamos a la guía. Díganme si ahora pueden ver la guía donde yo les voy a mostrar la guía de Una lectura consulta, número profe. 3. ¿Cómo? Sí, Jonathan. ¿Le puedo hacer una consulta? Perdón, ahí estaba viendo Sí, por supuesto. las hojas y le pregunté también a los chicos en la clase, si no me equivoco, del práctico, capaz que no lo escuché y ya lo nombró, dice que tenemos que trabajar de la 21 a la 27 del cuadernillo, pero es la otra guía, dijo usted. En la plataforma dice de la 21 a la 27 y ahora usted mencionó de la 25 a la 29, si no me equivoco. ¿O estoy A ver. mal yo? No sé, podemos estar mal cualquiera de los dos, pero déjame chequearlo. Mira, como actividad, donde dice actividad, dice de la página 25 a la 29 del cuadernillo en la plataforma. Yo lo estoy leyendo de la plataforma. Y si vos vas al cuadernillo, la guía número 3 empieza en la página 25, que es esta. 24 está la anterior, que es la actividad que terminamos recién, y en la 25 empieza el texto, o la guía de lectura. No sé cuál es la confusión ahí, Jonathan. Decime vos qué es lo que por ahí vos tenés distinto. Porque ¿Dónde dice 21? lo que yo veo acá, si yo entro a la clase, vamos de vuelta por si la duda. 4, clase 4, ¿eh? Clase 4, trabajo práctico individual número 1, yo ingreso, me sale trabajo práctico individual, actividad trabajo práctico y dice realicen este trabajo a partir del texto número 2, Pros and Cross S, páginas 21 a 27 del cuadernillo. El trabajo debe ser entregado en Word y bueno, la fecha 24 y todo lo que está mencionando usted, que lo dice de la 21 a la 27 nada más, es la aclaración y lo que le pregunto. Si quiere comparto No, para que lo vean. ahí está la confusión, me parece lo que explicaba recién, profe, que explicaba por la unidad número 2 y en realidad es la número 3. Claro, pero no entiendo dónde él ve 21 a Pasa 25. está en la otra, Carlos, en el siguiente punto, en trabajo práctico individual, está escrito distinto, sí. Ah, está escrito distinto acá. Ahí está. Bien, ahí entendí. Bueno, no te guíes por esto. No te guíes por donde dice trabajo práctico obligatorio. ¿Sí? Vos guíate por el que dice actividades. Porque Ana, que es la que arma la clase, lo charlamos, lo que yo les decía, antes el texto que ocupaba el lugar número 2 ahora está en el lugar número 3. Entonces, eso generó la confusión. Pero ustedes no se guíen por esto que dice texto número 2. Ustedes enfóquense en que ni siquiera es el texto número 2, sino que es la guía de lectura número 3. Porque si contamos los textos también nos vamos a confundir, porque este es como el cuarto texto que vamos a analizar. ¿Sí? Porque en una guía de lectura había dos. ¿Se acuerdan de los dos que analizamos juntos? Bueno, entonces ni se lleven por la cantidad de textos. Ustedes concéntrense en que el trabajo práctico es la guía número 3. ¿Sí? La guía número 3 entera. ¿Sí? Yo igual acá lo voy a corregir. ¿Sí? Denme un segundito que lo voy a corregir. Bueno, ahora mientras ustedes trabajan yo lo corrijo. Pero ustedes guíense por la guía de lectura. Es la guía de lectura número 3. Bueno. Ahora yo los voy a llevar a la guía número 3. Inclusive ahí en la descripción dice TP2, que es TP1. Así que ustedes queden tranquilos que yo ahora lo acomodo todo. Ustedes despreocúpense que es la guía de lectura número 3. Concéntrense en qué es esta guía, la que yo les estoy mostrando. Pros and Cons of Sports Competition at the High School Level. ¿Sí? Bueno, nos da un propósito de lectura que sería lo que nosotros sacaríamos provechoso de un análisis de texto de este tipo.
como profesores de educación física, en una institución secundaria, deben explicarle a los padres en una reunión por qué es importante que los estudiantes participen en competencias en la escuela y cuáles son los aspectos que deben ser atendidos para evitar consecuencias negativas en sus hijos. Eso sería el uso práctico de este texto. Y lo que ustedes deben hacer al final, después también pueden considerar eso a la hora del resumen. Y empiezan las actividades. 1. Dice, identifiquen las distintas partes del texto, determinen qué función cumple cada sección y qué información esperan encontrar en cada una de las partes. A ver, si yo voy al texto y lo recorro así por arribita, ¿qué partes puedo identificar? A ver, díganme. Títulos, subtítulos, Títulos, subtítulos. Muy bien, Tamara. ¿Eso tiene que ver con qué parte? imágenes, para texto. Imágenes, para texto. Muy bien. Tengo información para textual. Y después dice secciones. ¿Qué secciones tiene el texto o cómo está organizado? ¿Hay secciones, hay partes? ¿O es todo uno? Un solo texto así, sin secciones, sin divisiones, sin subtítulos, sin nada. Como una ¿Cómo? Subtítulos. introducción Tiene de la introducciones, introducción tiene se subtítulos, bueno, clasifican, o pueden ser clasificaciones, podría ser, porque estamos en una podría etapa de ser. podría ser, estamos en la etapa de hipotetizar, vemos algunas secciones, vemos algunos subtítulos, bueno, yo debo analizar eso, qué secciones hay, qué subtítulos hay, cómo está organizado. Ese subtítulo está introduciendo qué segmento, qué sección, qué se va a decir ahí. Eso lo analizo, pero lo hipotetizo, todavía no me pongo en texto. Eso como punto 1. Y eso lo voy a recuperar en el 2, porque dice, analicen los elementos paratextuales, relaciónenlos con la consigna anterior, porque lo paratextual también, como las secciones estaban resaltadas de alguna forma y entran como información paratextual, las voy a analizar también, a fin de elaborar una hipótesis de lectura. Entonces yo tomo lo que analicé en el punto 1 de las distintas secciones, la información paratextual que bien nombró Tamara, y con eso voy a armar la hipótesis de lectura. ¿Qué es importante a la hora de hacer la elaboración de la hipótesis de lectura? Muy importante. Sumamente importante. Lo más importante. Hablar en posibilidad, como que No, no hablar en potencial, eso puede sí. ser, podría Podría, tratarse explicaría, de. intentaría, definiría, bueno, el potencial. Pero lo más importante es no haber leído el texto. Yo para hacer una hipótesis de lectura tengo que ir siguiendo las consignas, que es información paratextual, secciones, quedarme con lo que está en negrito, quedarme con lo que está resaltado, pero no meterme a leer el texto porque si yo me meto ya no es una hipótesis. Entonces es fundamental que sea de prelectura, no empezar a leer. Y después dice tener en cuenta, o sea, considerar que estén presentes en la hipótesis los elementos que constituyen una hipótesis. ¿Cuáles eran los elementos que yo tenía que tener en una hipótesis? Cinco, o sea, Samara, no sé si me hace 5 o espérame. El tipo de texto, las fuentes, a quién va dirigido. Bien. El tipo de texto teníamos que ver con, bueno, género discursivo, si yo lo identifico como un tipo de texto, o sea, ¿qué es esto como texto? Yo puedo responder esa pregunta, lo pongo, digo, no sé, el artículo, la infografía, el artículo de investigación, el póster académico, no sé, lo que sea, yo lo identifico, lo pongo. Después, el, eh, el propósito, ¿con el propósito de qué escribe el autor? ¿Quién escribe? ¿Dónde escribe? ¿Dónde está publicado? Ese es el contexto de producción. ¿Para quién escribe? ¿Quién va a leer esto? ¿Quién suponemos que va a leer esto? Es el contexto de recepción. Y lo que decía Tamara de en potencial, de narrar en potencial, ¿qué es eso? ¿Qué parte de la hipótesis es eso? Propósito comunicativo. El propósito, ojo, el propósito comunicativo es con el propósito de qué, con el propósito de eh, informar, con el propósito de describir, con el propósito de definir algo. Bueno, ese es el propósito. Lo que yo tengo que poner en potencial es otra cosa, que no es el propósito, sino
¿La inferencia temática? Muy bien, Leandro, la inferencia temática. O sea, yo infiero qué es lo que va a decir el texto sobre ese tema. Que yo debo inferir algo de la temática. Que no solamente tiene que ser el título, porque el título solamente me va a dar el tema. Ahora, yo lo que debo tratar es de ir un poquito más allá y tratar de inferir qué se va a decir del tema. Porque acá, obviamente, si yo analizo el título, ¿qué me va a decir más o menos? ¿De qué tratará el tema? Porque ¿de qué trataría? Si ustedes miran el título, ¿de qué trataría? De los pros y contras de los deportes competitivos en la secundaria, Muy en bien. el secundario. Los pros y los contras de las competencias o los deportes competitivos en la escuela secundaria. Y yo tengo que intentar avanzar un poquito más, porque si yo me quedo con esto, no me está diciendo mucho. ¿Sí? Entonces, el autor, tal a tal, intentaría, explicaría, ¿sí? Cuáles serían los beneficios y las contras de esta práctica, y bueno, y avanzaría, ¿sí? Sobre esto, intentaría explicar eh, los posibles beneficios, los posibles aspectos negativos, como, y habla de balance, habla de potenciales algo, de competencias. Entonces yo trato de, a través de lo paratextual, avanzar algo, ¿no? Intentaría explicar ciertos beneficios tales como, y también trataría algunas problemáticas que esto puede acarrear como tal y tal. Y después, al final, cuando yo termine de leer el texto y analizarlo en su totalidad, veo si lo que yo estimé que era la hipótesis está orientada o no. Porque después hay tiempo de revisar la hipótesis. La hipótesis puede estar bien orientada o no, pero eso, si está bien narrada y está bien hipotetizada en el sentido de que está orientada a la temática, bueno, yo después comprobaré si lo que yo, eh, digamos, redacté es atinado o no a lo que dice luego el texto, ¿verdad? Vamos a arrancar a trabajar en el trabajo práctico. Vamos a ir a las dos primeras consignas, uno y 2. En la uno, analizar cómo está organizado y las secciones, y en el 2, armar la hipótesis de lectura, que están directamente relacionados. ¿Qué era importante en este punto? Muy importante, súper importante, No fundamental, No leer haber el leído texto. el texto. no leer el texto, ¿ok? Respetar la consigna. Vamos a trabajar.
Chicos, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Estamos trabajando? Yo ahora en un ratito les tomo asistencia, ¿ok? Sigan trabajando. Profe, si está hablando, creo que está muteado.
No, no, perdón, perdón. Estaba avisándole a la otra profe lo que sucedió en el aula, que de que estaban mal las páginas. Ya lo modifiqué yo en el aula nuestra, fíjense que debe estar en el aula nuestra ya modificado. Si ustedes van a visualizar el aula, debería estar ya modificado, ya deberían poder ver bien que diga guía número 3, las páginas que corresponden y que diga trabajo práctico número 1. Sí, ahí lo que me dijo Jonathan hoy, que él estaba mirando, que tenía razón, bueno, ya lo modifiqué. Sí, ya deberían poder verlo bien en las dos secciones, en la parte de actividades y en la parte de entrega del trabajo práctico. ¿Ok? Bien. Ahora yo le estaba avisando al otro profe de inglés 3 que compartimos las comisiones de que pasó esto en el aula para que, bueno, que ella, si lo ve o alguien le pregunta, que lo pueda modificar. Gracias, Fabricio. Profe, tengo una duda. ¿Hacemos la hipótesis y después aparte también el punto uno y 2 o solo la hipótesis? El punto 1 es el análisis de las secciones. ¿Sí? Poner qué secciones puedo identificar yo en el texto y, digamos, avanzar qué podría encontrar en esas secciones. Y el punto 2 es recuperar eso del punto 1 y elaborar la hipótesis. El 2 es solamente la hipótesis bien narrada, con todos sus componentes, pero nada más. No, no sé si fui claro. Sí, profe, gracias. Perfecto.
Chicos, bueno, hasta aquí llegamos. Luego les quedará terminarlo eh, en casa para entregar. Recuerden la fecha límite y recuerden el formato. ¿Ok? No les paso asistencia porque no me está abriendo el archivo compartido donde yo cargo la asistencia. Ya le saqué una captura a la lista de participantes. Yo después le cargo el presente a los que están. ¿Ok? Bueno, buena semana para todos. Éxitos. Espero sus trabajitos y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, profe. Buena semana. Chau, chau. Chau, chau. Chao, Buena profes. semana. Profe. Buena- Chao. Adiós. Buena semana.